Vamos a la palabra, Gálatas, el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1. Pablo apóstol, no de hombre, no de parte de hombres, ni por medio de hombre, dice la versión que tengo esta mañana aquí, pero su versión, entonces, puede decir de otra manera, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Vamos al versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ahí vamos a empezar nuestra meditación desde ahí. Oiga bien, y todos los hermanos que están conmigo desde o a las iglesias de Galacia. ¿Qué implica esta expresión a los hermanos que están conmigo? Ya vimos que Pablo está defendiendo que no es apóstol porque los hombres lo quisieron o porque él le sirva únicamente a los hombres. Él dice que es apóstol porque Jesús que resucitó por el poder del Padre de los muertos, el Padre lo resucitó, lo levantó, esto lo vimos hace 8 días, dice que por ese poder de la resurrección y por esa gracia, él es apóstol, que no se debe a los hombres ni por los hombres, sino que es un apóstol de Jesús. Y aquí hace un saludo que dice, y todos los hermanos que están conmigo. Esta expresión, todos los hermanos que están conmigo, entonces puede ser un pequeño grupo de hermanos que viajaban con él. También puede ser un grupo de hermanos de Galacia que estaban acompañándolo y que le comparten el saludo a los demás, pero quiero darle a entender por qué Pablo menciona los hermanos que están conmigo. Porque Pablo necesitaba que ellos entendieran, oiga bien, que no era un capricho de él lo que iba a escribirles, que no era una idea de él, sino que había un grupo de cristianos que compartía lo que él iba a escribirles. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque si este evangelio lo creyera una sola persona y lo predicara una sola persona, pues uno diría, claro, uno solo. Pero es que somos cientos, miles, los que hablamos de Jesús y los que hemos experimentado que este evangelio es real, es verdad. Entonces, al momento de decir que está con un grupo de hermanos, los hermanos que están conmigo, lo que Pablo está queriendo transmitirnos es que ellos compartían plenamente las ideas que Pablo expondrá en esta carta. El versículo 3 dice gracia y paz. Escuche bien, el versículo 3 dice gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Creo que esto ya le he dicho que el saludo de Pablo mezcla tanto a griegos como a judíos, porque eran las características a comienzo de la era cristiana, la gracia y la paz. Pudiera decirle yo que en el lenguaje griego el saludo que Pablo coloca es charis, umin, kai, irene. Charis, umin, kai, irene. Que charis es gracia, irene es paz, el kai es laí, gracia y paz, y el umin es vosotros. Así que Pablo está tratando de decirnos aquí dos cosas. La primera es que para los gentiles el saludo paz no era la usanza de ellos, porque usted sabe que la manera en que saludan los judíos es shalom, que es paz. Shalom, shalom Adonai, la paz del Señor. Así es el saludo de los judíos. Pero Pablo entonces dice, como la paz no es significativa aún para los gentiles, los voy a saludar de la mejor manera, que es gracia. ¿Qué hemos recibido por gracia? Todo lo hemos recibido por gracia. Hermano, hermana, amigo, amiga, usted puede disfrutar de la gracia de Dios. Usted, la salvación que tenemos, el perdón de pecados, la justificación, la redención, la adopción, el Espíritu Santo, todo es por gracia. Así que en este saludo, el apóstol Pablo
trata de distanciarse del mundo secular, del mundo que no conoce al Salvador, y da un saludo que solo comparten los cristianos: gracia y paz. El saludo que nosotros damos a los cristianos trasciende cualquier relación social. Vea, hermano, la verdad, voy a decirle algo: nosotros poco meditamos en el saludo. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Pero en realidad el saludo debe traer paz, debe traer salud, debe traer bienestar, debe traer gozo, debe traer alegría, debe hacerle a usted tener una experiencia especial. La manera en que yo te saludo debe ser distinta a como el mundo saluda. ¿No le parece a usted bonito ese saludo que usted le da a su hermano, que usted donde lo ve le dice: hermano, Dios le bendiga? Algunos saben que mi característica es el saludo paz de Cristo, y algunos me han preguntado muchas veces: hermano, ¿por qué usted a los cristianos les dice paz de Cristo, a los no cristianos le dice Dios le bendiga? Y cuando yo di el estudio de la carta a los Efesios, expliqué, pero les recuerdo, es que los cristianos ya hemos sido bendecidos. La Biblia dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Ya no hay una bendición que nosotros no tengamos, podamos tener, porque Cristo nos dio toda bendición. Cuando yo digo paz de Cristo, es porque la paz es la manera de disfrutar las bendiciones que tienes. Y Pablo aquí saluda: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Vea, hermano, otra vez aparecen los dos, Padre e Hijo. Volvemos a reiterar lo mismo. Aquí lo interesante y lo importante es que cuando usted escuche hablar de Dios Padre, aunque aparece Dios el Padre, se nos está refiriendo a esa divinidad, a esa espiritualidad de Dios, a ese espíritu que es eterno, que es grande, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, a esa eternidad. Pero cuando usted habla del Hijo de Dios, de Jesús en su manifestación humana, usted está hablando del canal que ese Espíritu eterno usó para traernos su gracia. Entonces, lo expliqué hace 8 días y le recuerdo de forma corta aquí lo siguiente: es que Dios en su gloria no se podía acercar al hombre porque lo destruía. ¿Cómo nos hizo conocer su gracia, su evangelio, su palabra y su poder? A través de Jesús. Así que la gracia y la paz son con todos nosotros, porque esa gracia, escuche bien, que es la fuente de todo, es de Dios, nuestro Padre. Y esa gracia nos fue dada a conocer a través de Jesús, es decir, a través de su velo de carne, es decir, a través de su manifestación en carne. Pablo saluda así en muchas epístolas. No es algo rutinario. La salutación que Pablo da aquí no es algo rutinario, no es algo de todos los días, de siempre. Es algo especial. Usted debiera hacer que su saludo para su hermano, para su hijo, para su esposa, para su compañero, sea algo especial. Que el saludo suyo marque la diferencia con otros. Que el saludo suyo sea exclusivo y que digan: hombre, la manera en que el hermano saluda es tan bonita. Él no solamente dice: Dios le bendiga, sino que él se detiene a decirnos: hombre, ¿cómo está? Estamos orando por usted, deseo que la bendición de Dios sea abundante, que el Señor lo esté ayudando, lo esté guardando en su amor, te esté usando para la gloria de su nombre. Qué bonito es eso, porque realmente nos haría muy bien el escuchar un saludo diferente, y el cristiano saluda diferente. En estos días cantaba en mi congregación ese bonito coro que dice: no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Así que la manera en que nos saludamos es especial. Vamos al versículo 4.
el cual, entonces lo que dice el versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, y el versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, mire usted esta palabra que vamos a analizar, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios. Yo le voy a leer este versículo en otras versiones, bueno, en dos versiones más. En Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, dice, Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados para librarnos del estado perverso actual del mundo según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y la nueva versión internacional dice, Jesucristo se dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Mire, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos. Es lo que dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Y hay algo que me llama la atención aquí y es que la expresión se dio a sí mismo. La razón de que diga esto nos quiere hacer entender que a Jesús nadie lo obligó. No, Él se dio a sí mismo. Esto es hermoso. Amigo, amiga, tú que no has todavía aceptado a Jesús como Señor, tú que todavía no te has entregado a Él, mira lo que Jesús hizo por ti. Se dio a sí mismo. Fue a la cruz del Calvario a morir por tus pecados, para perdonarte, para que tengas una vida nueva, para que tengas una vida tranquila y feliz. Ah, bueno, yo lo agradezco, muchas gracias. Sí, qué chévere. No, 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 no. Es que como Dios se entregó, porque la Biblia dice que se humilló a sí mismo, se despojó de su gloria. Y Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados con una intención. Oiga bien, con una intención. Pero primero quiero dejar en claro que Él es el que se entrega a sí mismo. No, no es que alguien lo obliga, no es que alguien lo presionó. No, 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 no. Él se entregó a sí mismo porque te ama mucho, porque te ama. Algún día alguien me dijo, ¿sabe una cosa? Yo no creo en Dios. Y yo le dije, mire qué curioso, porque Dios sí cree en usted. Tú no amas a Dios, pero Dios sí te amó a ti. Tú no tienes en cuenta a Dios, pero Dios sí te tiene en cuenta a ti. Entonces, el sacrificio de Jesús no es una imposición, no es una obligación, es una ofrenda voluntaria que Él entrega. Qué lindo eso. Se dio a sí mismo por ti. Y además de eso, entonces añade este texto, para librarnos. Quiero que escuche ese término. ¿Por qué se entregó a sí mismo por nuestros pecados? Para librarnos. Ese para cumple el punto clave de la epístola, porque el evangelio es un rescate. El evangelio es libertad. El evangelio es la forma en que Jesús te da la libertad. El evangelio es la idea de Dios para librar. Y bueno, ¿y para librarme de qué? De la vana manera de vivir, del pecado, de la pobreza espiritual, de la ruina espiritual, para librarte de la maldad, para librarte de la condenación, para librarte de una vida sin sentido, para librarte de una vida que no tiene propósito, para librarte del vacío que hay en el ser humano cuando no tiene a Dios en su vida, para librarte de una vida sin sentido. Para eso se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Jesucristo dio su vida por nosotros para rescatarnos. La razón de que, por qué Pablo escribió esta carta
es porque los Gálatas habían cambiado su posición en un tema crucial: el medio por el que Dios nos acepta y el papel que desempeña Cristo en dicha aceptación. Pablo está asombrado del cambio de los Gálatas y eso lo veremos más adelantico. Así que este cambio significa que ellos dejaron la gracia por concentrarse en las obras de ellos y empezaron a abandonar a aquel que los llamó. Oiga bien lo que me gusta de esto. El punto clave de esta epístola es la libertad. Yo se lo mencioné en la introducción. El Señor quiere hacernos libres. ¿De qué? Entonces aquí Pablo nos dice del presente siglo malo. Las otras versiones dicen del estado perverso actual del mundo, de este mundo malvado. Librarnos, rescatarnos del presente siglo malo. ¿Cuántas cosas horribles están sucediendo? ¿Cuántas cosas terribles están pasando en el mundo entero? Cómo la sociedad se está desmoronando, cómo el degeneramiento está llegando al interior de la familia. Hoy cuántas cosas dolorosas están sucediendo. Hoy hay tristeza, hay soledad, hay suicidio, hay amargura, hay dolor, hay sufrimiento, hay abandono, hay maltrato, hay abuso, hay violaciones. ¿Y sabes lo que Jesús quiere hacer? Librarte a ti y a toda tu casa. Como padres, a veces queremos lo mejor para los hijos. Y cuando digo a veces, no es porque haya momentos en que no lo querramos, sino que procedemos de otra manera. Pero tú quieres lo mejor para tus hijos. Tú quieres un mejor futuro. Luego todo lo que haces no va en procura de brindarle una mejor vida, una mejor calidad de vida a tus hijos. Luego todo tu esfuerzo día a día lo que pretende no es en realidad querer que tu familia esté en una mejor condición de vida. No sé si hay un amigo esta mañana aquí que nos esté escuchando, una amiga que no se ha bautizado todavía, que no haya tomado su decisión todavía para ser salvo o ser salva, y lo esté pensando y lo esté meditando y esté diciendo, es que eso es tan importante, eso es tan delicado, que yo prefiero tomar una decisión despacio y seria, que no quiero coger las cosas de Dios de burla. Y te felicito, pero como esta decisión es tan importante, hay que tomarla, no hay que posponerla. Te voy a decir por qué. Porque es que hay un siglo malo, hay una sociedad corrupta, hay un mundo que no perdona. El ladrón vino a matar, a robar y a destruir, pero Jesús esta mañana te está diciendo que Él ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. Abuela, tú que tienes un nieto, tú que tienes una nieta, ¿qué principios les vas a enseñar? No hay mejor enseñanza que el evangelio. Yo no sé por qué la gente nos tilda a nosotros de plaga. No, es que los evangélicos son una plaga. ¿Cuál plaga? Si tenemos una vida deliciosa, sabrosa, en nosotros no hay vicios, en nosotros no hay condiciones de pecado, en nosotros no hay condiciones de maldad, nosotros no buscamos hacerle daño a nadie, nosotros no estamos viviendo de tal manera que perjudiquemos a las personas, no. Nosotros tenemos una vida que fue rescatada, que fue librada de ese mundo, de ese siglo malo, de esa sociedad perversa, de ese estado malvado, de esa condición corrupta, y ahora vivimos para bendición. El Señor te quiere librar esta mañana. El Señor te quiere dar libertad. Amigo, amiga, el Señor te quiere rescatar. Hermano, hermana, el Señor te rescató. ¿Porque insistes en volver a ese mundo malo, a ese pecado? Es que aquí definitivamente lo que viene es extraordinario. Aquí lo que viene es importantísimo. Fíjate, del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿De quién fue la idea de salvarnos? ¿Fue tuya o mía? No, la idea de salvarnos fue de Dios. Fíjate, Dios pudo decir, si ustedes no me quieren, entonces condénense, entonces piérdanse. No, mira el Dios tan humilde y tan hermoso que tenemos.
que estando nosotros perdidos, Él vino a buscarnos. No lo buscamos nosotros a Él. Por eso debes entender definitivamente que la religión, escucha bien lo que te voy a decir, la religión es el hombre buscando a Dios y nunca lo encuentra. Pero el evangelio, óyeme esta palabra, el evangelio es Dios buscando al hombre y lo encuentra. ¿Te das cuenta de la diferencia? La religión, no es que yo soy de tal religión porque mi papá y mi mamá fueron de esa religión y ahí me quedo. No, no, es que la religión es el hombre buscando a Dios, pero no lo encuentra. Por eso sigue viviendo de la misma manera. Pero en cambio el evangelio es Dios buscando al hombre y lo encuentra. Y lo salva, y lo rescata, y lo liberta. Entonces dice, fíjate el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces tomamos la idea general y principal de este texto y ya con esto voy finalizando el mensaje de esta mañana. Fíjate en esto, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Quién? Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y el versículo 5 dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor hoy merece la gloria por la libertad que nos dio, por el cambio de dirección que imprimió en nosotros? ¿Cuántos creen que Él merece toda esa gloria, toda esa honra, toda esa alabanza? Y el apóstol Pablo en el versículo 6, entonces dice, estoy asombrado de que tan pronto, mire lo que dice, o estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Quiero aclarar aquí que esta expresión, estoy asombrado o maravillado, entonces es que los Gálatas empezaron por la gracia, como lo van a mencionar Pablo más adelante, pero decidieron creer, oiga, que Moisés perfeccionaba a Jesús. El cambio de estos cristianos no había sido solamente intelectual, realmente abandonaron la relación personal con Dios. El alejamiento fue la decisión de vivir un periodo antes de Cristo, cuando ya estaban después de Cristo. Fue la decisión de retroceder a los días de Moisés y rechazar la transformadora revelación de Cristo. Aunque Pablo da a entender que esto era moverse a un evangelio distinto o diferente, entonces el versículo 7 nos aclara algo. No es que haya otro, sino que hay algunos que o estorban, dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio es uno solo. El evangelio no son 2, ni 3, ni 4 evangelios. El evangelio es uno solo porque el autor del evangelio es uno. El evangelio es único porque el evangelio es hecho por el Dios único. Así que en el versículo 7 Pablo aclara que no es que haya otro evangelio, porque en el versículo 6 nos dimos cuenta que dice para seguir un evangelio diferente. Y Pablo aclara, no es que haya un evangelio diferente, no se trata de eso, se trata de una percepción distinta, de una manera de ver diferente el evangelio que siempre Dios nos ha entregado. El evangelio es uno solo, es uno solo y no hay otro. ¿Y el evangelio qué es? La buena noticia de Dios salvando al hombre, la buena bondad de la paternidad de Dios, la libertad que Dios le da al cautivo y algo hermoso aquí, y es que no hay otro, sino que algunos quieren perturbarlo, pervertirlo. ¿Y cómo querían hacerlo? Perfeccionando a Jesús a través de Moisés. Oiga bien, las perversiones del evangelio son herejías. Cuando el evangelio de la gracia de Cristo se complementa con el sistema de Moisés, el resultado no es un evangelio perfeccionado
y completamente maduro, sino una burda perversión y un mensaje completamente distinto al original. Hay gente que vive según la ley y que todavía le enseñan a muchos, es que usted tiene que guardar los mandamientos, usted tiene que guardar la ley, usted tiene que guardar estos estatutos. Hermano, y no es que nosotros no la guardemos. Lo que pasa es que en la ley tú tenías que hacer obras para ser salvo. En la gracia tú eres salvo y haces buenas obras. Aquí hay otra diferencia. En la ley yo tenía que hacer obras para salvarme, pero en la gracia yo soy salvo para hacer buenas obras. Es lo que dice Efesios 2:10, que fuimos salvos para buenas obras, ya preparadas de antemano para nosotros. Entonces, mis amados, quiero terminar con que las últimas palabras de Pablo aquí son muy fuertes, porque él, a partir del momento, va a entrar en una secuencia donde las palabras son muy fuertes, bastante fuertes, son directas. Así que vamos a dejar para dentro de 8 días, porque lo que viene es muy delicado porque habla de maldición. Habla de maldición. Hay una consecuencia terrible para los que perturban, para los que pervierten, para los que quieren cambiar el evangelio. Y ojo a eso, porque el evangelio es santo, el evangelio es puro, el evangelio no admite que usted intente arreglarlo. A mí me gusta el evangelio, pero me gustaría si no fuera tan estricto, tan legalista. A mí me gusta el evangelio, pero me gustaría que no fueran como tan, ¿cómo es que le llaman a eso a veces? Le dicen a la persona que es fanática. Me gusta el evangelio, pero es que son tan fanáticos. Y como siempre he dicho, fanático Jesús, que fue a la cruz del Calvario por salvarte. Eso es fanático. Que siendo tú y yo unos perdidos y que siendo tú y yo algunos que no valían la pena, Jesús se entregó a sí mismo para liberarnos. Lo que quiero dejar esta mañana con ustedes es la libertad que el Señor nos dio. Él nos hizo libres, hermanos, libres de los vicios, libres del pecado, libres de la maldad, libres de este siglo malo, libres de este mundo descompuesto, libres de la corrupción. Y por eso quiero que terminemos con una declaración que usted sabe que siempre me gusta que hagamos al final. Entonces usted va a declarar con autoridad esta mañana: soy libre en el nombre de Jesús. Escriba ahí en el chat y terminemos con eso, con esa declaración: soy libre en el nombre de Jesús. Vivo en libertad en el nombre de Jesús.